Hola, soy Yalda Hakim y les doy la bienvenida a El Mundo. En este momento estoy en Londres. Y yo soy Richard Engel. Estoy muy contento porque hoy tenemos otro invitado asombroso. Yo estoy en Italia ahora mismo y acabo de regresar de Ucrania, pero no me quedaré mucho tiempo más aquí. ¿Qué te parece si revelamos quién es nuestro invitado del día? Se trata de alguien sobre quien ya hemos hablado antes y con quien tenemos mucho para discutir. ¿Quieres decirlo tú? Estamos muy emocionados porque esta semana tenemos un invitado muy especial. Él es Matt Pottinger y fue asesor adjunto de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Donald Trump. Es experto en política exterior y se especializa particularmente en la región de Asia y China. En mi opinión, él es una de las personas que delimitó la estrategia política nacional respecto a China durante el mandato de Trump, la cual fue muy distinta a la de Obama. Recuerden que pueden seguirnos en cualquier plataforma en la que nos escuchen y pueden enviarnos sus comentarios y preguntas a theworld@skype.uk. En primer lugar, quisiéramos hablar sobre lo que está ocurriendo actualmente, porque hemos visto muchas noticias relevantes. El viernes hubo un gran enfrentamiento en el despacho Oval y grabamos algunos podcasts de emergencia. Además, el fin de semana me reuní con Zelensky en Londres. En las últimas 24 horas, nos hemos enterado de que la administración de Trump ha tomado la decisión de dejar de enviar ayuda a Ucrania temporalmente, y dado que tú has trabajado con él, y ambos han pasado mucho tiempo juntos, quisiéramos saber qué opinas sobre todo lo que has visto y escuchado. Por supuesto. Yalda y Richard, es un placer hablar con ustedes. Y tengo muchas ganas de que conversemos hoy. Voy a comenzar con un concepto provocador. Soy consciente de que lo que diré es osado. Y espero tener razón respecto a esto. En mi opinión, Zelensky y Trump terminarán llegando a un acuerdo respecto a los minerales. Y si les parece, podemos hablar un poco más en detalle de cómo sería ese trato. A pesar de lo que ocurrió en la Casa Blanca el viernes, y a diferencia de lo que otros puedan pensar, yo creo que será fácil para Ucrania llegar a un arreglo con Trump. Por otro lado, el acuerdo unificará los criterios de abordaje de la situación en Ucrania. Porque Trump y los líderes europeos tendrán un enfoque claro que les permitirá actuar a todos en el mismo sentido. Estarán más unidos de lo que cualquiera podría pensar tras los acontecimientos del viernes. Y luego, como consecuencia de la solidez y la coherencia de la posición que adoptarán Estados Unidos y los países europeos, Vladimir Putin acabará finalmente siendo desenmascarado. Según mi visión del panorama, en la actualidad, las suposiciones que hace el presidente Trump respecto a Vladimir Putin son esencialmente incorrectas. Para comenzar, la primera suposición que yo considero falsa es que Putin quiere la paz más que la victoria. Para mí él quiere la victoria total y es un obstáculo para la paz. ¿Por qué él inició esta guerra? En segundo lugar, Trump cree que puede encontrar la manera de interponerse entre China y Rusia, de modo que Vladimir Putin rompa la alianza que tiene con Xi Jinping. Y según mi criterio, esa suposición también es falsa. Sin embargo, la consecuencia más importante de este acuerdo es que permitirá que Xi Jinping y Vladimir Putin le muestren a Donald Trump quiénes son en realidad. Por supuesto que Zelensky y el resto del mundo conocen la verdadera naturaleza de estos mandatarios. Básicamente, el presidente Trump está poniendo a prueba la idea de que se puede lograr un alto al fuego y conseguir que sea sostenible. Por eso creo que deberíamos dejarlo hacer la prueba en lugar de condenar su estrategia y pretender anticipar cuál va a ser el resultado. De esa manera, quizás podamos hacer efectivo un abordaje más realista de la situación que le permita a Ucrania continuar recibiendo el apoyo militar necesario. Porque ese refuerzo de las milicias podría garantizarle una ventaja, para luego posicionarse con firmeza y persuadir a Vladimir Putin de que no va a poder llevarse la victoria total. Necesito que me ayudes a entender mejor esto, porque no estoy del todo convencido de que tengas razón. Claro. Avisaste que dirías algo que sonaría provocador. Y no mentiste. Trabajaste con el presidente Trump durante su primer mandato, pero ya no trabajas con él. Hay algo que me genera dudas. ¿En qué elementos te basas para asegurar que lo que Trump está llevando a cabo es efectivamente una estrategia de negociación? Eso es a lo que te referiste recién, Sí, ¿verdad?
Dijiste que lo que vimos fue parte de una actuación de Trump y que cuando él logre el acuerdo con Zelensky, Ucrania y su acuerdo con Estados Unidos serán más fuertes, mientras que Putin se debilitará. Eso dijiste, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la razón por la que crees que todo eso es parte de una estrategia de negociación? Cada vez que Trump hace alguna declaración, lo hace para insultar a Zelensky, para decir que es un perdedor o para acusar de inútiles a los europeos, y todas las personas que rodean al presidente ahora reproducen esos discursos. ¿Por qué tienes tanta fe? Yo creo que al presidente Trump le importan 5 conceptos centrales que mantienen cierta coherencia unos con otros y todos contienen la letra R. Es una cuestión de simplicidad. Además, a él le gustan las palabras que contienen R. Así que vamos a hacer un análisis rápido para entender la perspectiva del mundo del presidente Trump. Las 5 Rs. Exacto, todos los conceptos contienen R. Por lo menos así es como yo lo ¿Son entiendo. las asignaturas de la escuela de Trump? No, para nada. Te explicaré cuáles son. En primer lugar, el concepto de la reciprocidad aplica a todos los países que se relacionen con Estados Unidos y tiene que ver tanto con la seguridad nacional como con las relaciones comerciales. Esto quiere decir, básicamente, que cualquier país que entable relaciones con Estados Unidos debe proveer un trato recíproco para que no haya inconvenientes. Respecto a esto, el presidente Trump siente que Estados Unidos ha salido siempre perjudicado, ya que ha abierto sus mercados sin restricciones y subsidiado la seguridad de otros países, sin que estos se hicieran cargo de la responsabilidad que les tocaba. Entonces la primera R es por la reciprocidad y la segunda es por la reindustrialización. Tanto Trump como la gente que lo rodea usan mucho esta palabra. También la usamos durante su primer mandato, pero ahora se escucha más. La reindustrialización se relaciona con el éxodo de la base industrial de Estados Unidos hacia otros países, y en particular a su adversario principal, que es la República Popular China bajo el régimen del Partido Comunista de China. Por eso, Trump quiere atraer inversiones extranjeras al territorio estadounidense y considera que eso no debería aplicar solo a naciones aliadas. En otras palabras, Trump quiere repatriar todas las inversiones industriales que Estados Unidos ha hecho en el extranjero. La tercera R corresponde al concepto de reembolso. Les diré cómo aprendí esa palabra. Nos preparábamos para ir a la Asamblea Nacional, que era en la ciudad de Seúl, en noviembre de 2017. Y le habíamos escrito un discurso muy bonito al presidente Trump. Él se estaba preparando para dar el discurso, cuando decidió añadir una línea que decía que Corea del Sur tenía que hacerle un reembolso a Estados Unidos por todo lo que había gastado desde 1950 en la defensa de su territorio. Lo convencimos de que no dijera esa línea en ese discurso en particular y en ese momento y lugar, porque sabíamos que sería lo único a lo que le darían difusión y que a los anfitriones no les caería bien. Habría sido grosero decir eso. Lo que quiero decir con esto es que Trump cree firmemente que los países a los que Estados Unidos ha defendido o ha ayudado a defenderse deben reembolsar de alguna forma esa inversión. Aunque no siempre tienen que ser pagos en efectivo. Los reembolsos pueden ser en bienes raíces, que es el cuarto concepto. Ese es precisamente el caso de este acuerdo con Zelensky. Y por cierto, el quinto y último concepto es el respeto. Lo que más quiere Trump es que lo traten con respeto y de hecho es un anfitrión muy amable cuando siente que son respetuosos con él. Porque él trata a sus pares de ese modo. He participado de muchas reuniones con líderes extranjeros y siempre ha sido así. Pero dejemos un momento de lado el tema de los 5 conceptos. ¿Por qué es tan importante para Trump el acuerdo sobre los minerales? Porque él cree que un acuerdo semejante representaría una especie de reembolso por los más de 100.000 millones de dólares que Estados Unidos destinó a ayudar a Ucrania en la defensa de su territorio. No fueron 300.000 millones de dólares. La cifra aumenta cada vez que Trump habla, pero en verdad la inversión fue de un poco más de 100.000 millones de dólares. Él quiere que los ucranianos lo traten con respeto. Y siente que una forma de conseguirlo es mediante la participación en el desarrollo de los minerales de Ucrania. De todos modos, no creo que sea un gran sacrificio para Ucrania este acuerdo, porque la explotación de depósitos de minerales conlleva inversiones enormes y mucho trabajo. De hecho, quizás Estados Unidos nunca llegue a explotar esos depósitos, pero en la mente del presidente Trump, este acuerdo representa un reembolso y una muestra de respeto y reciprocidad por haber ayudado a la defensa de Ucrania. Por otro lado, Trump hizo referencia a otro aspecto del trato antes del conflicto con Zelensky el viernes. Dijo que si el acuerdo se concretara, Estados Unidos sería una especie de barrera protectora del territorio.
porque los estadounidenses tendrían un interés concreto en la defensa del 80% del territorio ucraniano, que aún está controlado por sus soldados y no ha sido arrasado por los rusos. Y la mayoría de esos depósitos de minerales está en territorio ucraniano no ocupado por Rusia. En virtud de eso, Trump argumenta que la presencia de trabajadores estadounidenses en ese territorio sería algo positivo, ya que Putin no se atrevería a atacar. Teniendo en cuenta todos los factores que acabo de mencionar, me parece que la propuesta del presidente Trump no solo no es perjudicial para Ucrania, sino que ciertamente es mucho menos costosa para el país de lo que Zelensky cree. A decir verdad, soy optimista respecto a este acuerdo y al hecho de que se pueda llevar a cabo, ya que creo que sería muy beneficioso para Ucrania. Con respecto a lo que sucedió el viernes, una persona me pidió que escuchara con atención lo que el presidente Trump había dicho justo antes del enfrentamiento, y era precisamente que como consecuencia del acuerdo por los minerales, él tendría un interés en Ucrania, es decir, que no descartó la posibilidad de enviar tropas estadounidenses. Como una especie de garantía de seguridad, estuvieron a punto de firmar el acuerdo. Pero luego ocurrió el enfrentamiento. Entonces el acuerdo por los minerales de Ucrania sigue siendo una posibilidad, y como tú lo dijiste, Donald Trump quiere que se firme. Por otro lado, me parece importante mencionar que el presidente estadounidense dijo que la interrupción de la ayuda a Ucrania sería temporal, pero no es la primera vez que pasa esto, porque cuando hubo disputas dentro del Congreso, también se suspendió el envío de apoyo. Es decir, que Ucrania ya pasó por esta situación. Tienes mucha razón en eso. De todos modos, cabe aclarar que es necesario valorar todo el contexto para hacer una evaluación precisa de lo que está sucediendo en la actualidad. La presidenta de la Comisión Europea propuso la creación de un fondo, también llamado paquete de defensa, de 150.000 millones de euros. Su objetivo es financiar la fabricación de municiones, fortalecer la defensa aérea y algunos otros aspectos de la defensa de Ucrania. Y en mi opinión, sin el apoyo que Estados Unidos le proporcionó a Ucrania, esa propuesta de la Comisión Europea no habría existido. Aún así, esta es mi visión optimista de lo que está sucediendo, no una perspectiva interna de los hechos. Y mi opinión está basada en todo lo que sé respecto al presidente Trump, en lo que conozco sobre la lógica de su estrategia y en la posición de Ucrania en el conflicto. Realmente creo que Estados Unidos, Europa y Ucrania acabarán unificando sus criterios respecto al conflicto con Rusia. Y lo harán pronto. Creo que ese momento llegará en breve. Además, ya se le ha hecho la mejor oferta posible al presidente Putin. De hecho, a muchas personas les han parecido descabelladas todas las concesiones que ha ofrecido el gobierno de Trump de forma anticipada. En otros términos, lo que hizo el presidente Trump fue establecer un límite, concretamente en el frente de batalla, tal como se había hecho durante la Guerra de Corea, en el año 1953. Además, el gobierno estadounidense aclaró que Ucrania no ingresaría a la OTAN. De esta manera, se le concedieron a Putin dos aspectos muy relevantes de la discusión, y a mucha gente eso le dolió. Por otro lado, está la posibilidad de que Europa comience a reunir decenas de miles de tropas para enviar a Ucrania. Y si sumado a eso, lograra concretarse el acuerdo por los minerales, Trump podría enviar algún tipo de apoyo para sumar a la estrategia de defensa. Con esto en mente, las garantías de seguridad comienzan a parecer más serias. Además, nada de esto se hizo a escondidas. Porque si bien se hicieron concesiones muy importantes a Putin, se dio a conocer a todo el mundo la propuesta. Y eso no fue todo, porque se televisó la negociación entre estas potencias occidentales dentro del despacho Oval. Creo que el hecho de que toda la negociación entre estos países aliados haya sido pública, evidencia que no hay nada que ocultar. Ahora es el turno de Vladimir Putin, porque tiene que responder a esta propuesta que suena bastante generosa. Si no me equivoco, al presidente ruso no le interesa la propuesta. Él prefiere la guerra antes que la paz, porque la guerra le permite conquistar territorios. Ya veremos si tengo razón respecto a eso. De todos modos, lo ideal hubiese sido que Putin revelara sus intenciones a Trump antes. De esa manera, quizás Zelensky no habría sentido la necesidad de explicarle a Trump quién es Putin realmente, dentro del despacho Oval y frente a las cámaras. Para el presidente Trump, ese accionar violó la regla del respeto, sobre la que hablé anteriormente.
Tengo una pregunta sobre el concepto de las 5 Rs. Lo entiendo perfectamente y creo que aplica a todos los ámbitos de la vida, porque todos queremos que nos respeten y que nos brinden cierta reciprocidad. Pero Volodymyr Zelensky había ido para firmar el acuerdo. El motivo por el cual él estaba allí era la firma del trato. Por eso había viajado a Washington. ¿Cuál fue el problema entonces? Me parece que aparte de las Rs, Trump tiene la regla de las letras Bueno, o no. obedece mis órdenes obsequiosamente o te enfrentarás a las consecuencias. Entiendo Esa tu es la punto. verdadera regla de Trump. Quiero retomar el tema de las 5 Rs y también apelar a la lógica para hacer la próxima pregunta. ¿Crees que eso es lo que más recuerdas tras haber trabajado con él durante su primer mandato? ¿Y siguen vigentes esas reglas? Parece Sí. que ahora está vigente la de las 3 letras O, y todo el mundo debe obedecer las órdenes Estoy seguro de obsequiosamente eso. y adular al presidente. Creo que tienes que ver la conferencia de prensa completa que se hizo en el despacho Oval y que duró 50 minutos. Esa conferencia ocurrió antes de la reunión en la que Trump y el presidente Zelensky almorzarían y firmarían el acuerdo. Estoy seguro de que así te convencerás, tal como lo hice yo, de que nada de lo que sucedió fue premeditado. No le tendieron una trampa a Zelensky. Hacia el final de la conferencia, el vicepresidente estadounidense intervino para dirigirse a un periodista. No le habló a Zelensky de forma directa. Luego, Volodymyr Zelensky y el vicepresidente Vance comenzaron a discutir. Pero incluso en ese momento, el presidente Trump se mantuvo al margen. Hasta que de pronto, escuchó a Zelensky decir algo, y eso le molestó mucho. Básicamente, el presidente de Ucrania provocó a Trump cuando se refirió a sus dichos respecto a que el territorio estadounidense está protegido por 2 océanos. Ahora bien, el presidente Zelensky afirmó algo que es absolutamente cierto. El eje que busca la conquista de Ucrania, integrado por países como China, Rusia, Irán, Corea del Norte y hasta Venezuela, no se detendrá tan fácilmente. Si no hacemos algo para detenerlos, este será solo el comienzo de su avance. En eso Zelensky tiene razón. También está en lo cierto al afirmar que la diplomacia no ha funcionado en el pasado, ni siquiera en las numerosas ocasiones en las que se le propuso un alto al fuego a Putin. Sin embargo, se equivocó en la manera en que transmitió sus ideas, porque terminó reprendiendo al presidente en el despacho Oval y frente a las cámaras. Eso es muy inusual en cualquier contexto diplomático y le resultó desagradable al presidente Trump. Creo que estos hechos también perjudicaron a Zelensky en otro sentido, porque con lo que hizo, convenció al presidente Trump de que él es el verdadero obstáculo para la paz. Aunque yo no creo que eso sea así. Es evidente que a Putin lo respalda Xi Jinping. Además, hay soldados norcoreanos en el campo de batalla. Y se rumorea que podría haber soldados chinos involucrados en el conflicto, combatiendo para los rusos. En honor a la verdad, la maquinaria de guerra que utilizan los rusos proviene mayormente de China y de Rusia, y no tanto de Irán o de Corea del Norte. A eso me refiero cuando digo que Zelensky tiene razón. El problema es que tiró todo por la borda porque ofendió al presidente de Estados Unidos. Por cierto, el pueblo estadounidense, al menos en su mayoría, no está del lado de Zelensky respecto a los hechos que ocurrieron en el despacho Oval el viernes. Fueron más las personas que se enojaron por los dichos del presidente de Ucrania que las que se molestaron por los de Trump. Me parece que es importante que la gente entienda eso. En última instancia, lo que logró Zelensky fue convencer a Trump de que él es quien se opone a llegar a un acuerdo de paz. Por eso creo que tenemos que volver a unir todas las piezas de este rompecabezas. De ese modo lograremos darle a Ucrania garantías de seguridad más sólidas. Y me parece que eso es esencial, porque no creo en absoluto que el alto al fuego sea sostenible por sí solo. A través de la constitución de estas garantías de seguridad, deberíamos poder convencer a Putin de que estaría entrando en guerra con la OTAN, o más precisamente con países miembros respaldados por Estados Unidos. Nos quedan unos 20 minutos de podcast, Matt. Por eso, me gustaría hacerte algunas preguntas con respecto a China, ya que sabes mucho del tema y eres muy influyente. Quisiera que habláramos de varias cosas. Por ejemplo, en las últimas 24 horas, nos enteramos de que el gobierno de Trump invitó a Rusia a actuar como parte mediadora en el conflicto en Medio Oriente. Y yo me pregunto si eso podría romper las alianzas transatlánticas, porque en ese caso, China podría aprovecharse de eso de alguna manera. ¿Acaso tú también te preguntas Claro. qué podría hacer China al respecto?
Entiendo perfectamente a qué te refieres respecto a la posición de China. Y déjame decirte que, en todo lo relativo a las relaciones y las alianzas transatlánticas, tengo la esperanza de que la necesidad estratégica será el factor que prevalecerá ante todos los demás. Porque además, la realidad es que Estados Unidos no tiene otro aliado posible que no sea Europa, y Europa tampoco tiene otro socio potencial que no sea Estados Unidos. Las naciones europeas necesitan de un aliado como Estados Unidos si pretenden seguir siendo países libres, sostener el Estado de Derecho y la libertad de expresión, y todos los demás aspectos que se corresponden con una democracia liberal. Para sostener ese sistema, Europa necesita contar con el apoyo de Estados Unidos. Y a su vez, no tengo dudas de que Estados Unidos podría tener problemas serios si permite que a Europa la aplaste algún régimen dictatorial agresivo. Estoy de acuerdo contigo en las consecuencias posibles de una ruptura en las relaciones transatlánticas. Pero no creo que estemos ante un momento de ruptura sino de reflexión. Dije dos nuevos conceptos con R. En definitiva, lo que yo creo es que Europa podría dar un paso adelante y posicionarse mejor, una vez que atravesemos este momento de tanta tensión. El hecho de que la presidenta de la Comisión Europea haya logrado juntar 150.000 millones de euros para constituir un paquete de defensa es un buen comienzo. Con esos fondos se podrá avanzar con la reindustrialización y con la fabricación de las municiones necesarias para mantener a Rusia bajo control. De esa manera, quizás Vladimir Putin se convenza de que no puede tener la victoria total y decida optar por la paz. Creo que quedaremos mejor posicionados. Estamos atravesando un momento de reflexión, no de ruptura. Si Dios quiere, atravesaremos esta etapa y seremos más fuertes. ¿Cuántas palabras con R? Mencionaste ahora los conceptos de reflexión y ruptura. Si quieres podemos seguir pensando algunos más. Pero mejor hablemos de China, porque tú sabes mucho de ese tema y es tu especialidad. Me gustaría que nos enfocáramos en China tras los acontecimientos del viernes en el despacho Oval. Porque contrario a lo que tú crees, Matt, yo no considero que el enfrentamiento haya sido producto de una pérdida de la compostura de Trump y de Zelensky. Lo primero que le dijo Yalda a Zelensky cuando habló con él fue que sus últimas semanas habían sido muy duras. Primero, Trump lo acusó de haber causado la guerra, de ser un dictador, y le dijo que su índice de aprobación era del 4%. La hostilidad se hizo evidente durante esa reunión. Déjame explicarte por qué relaciono esto con China. Es posible que China deduzca después de todo esto que puede tomar el control de Taiwán. Me refiero a que es una potencia importante y tiene una esfera de influencia grande, y Taiwán está muy cerca de la costa de China, de la misma manera que Crimea, Donbass y el este de Ucrania están muy cerca de la frontera de Rusia. Entonces, quisiera saber si Trump cree en las esferas de influencia. Porque la de Estados Unidos es el Golfo de América, conocido además como el Golfo de México, y Rusia también pretenderá reclamar la suya. Por su parte, China también tendría una esfera de influencia. Y lógicamente, esta incluiría Taiwán. ¿Me equivoco? Yo diría que el presidente Trump está abierto a la idea de incorporar este concepto. No creo que esa sea una buena idea, pero él se muestra abierto a que el mundo se reordene según las esferas de influencia. En verdad, la cuestión está en encontrar el equilibrio justo entre las esferas de influencia europeas y las rusas, y ellos están tratando de resolver el asunto por su cuenta. Con respecto a China, ya sabemos que es una potencia importante y la segunda economía más grande del mundo. Está atravesando una etapa de recesión muy profunda, incluso más grave de lo que viene informando el FMI. Pero la superará, y cuando llegue ese momento, tendrá que hacer valer su influencia en el resto de Asia. Y si Estados Unidos reafirma su primacía en el resto de América, quedarán constituidos tres polos importantes a nivel mundial. Creo que Trump no está comprometido con que eso suceda, pero sí está abierto a la posibilidad. Es decir, que no le preocupa que ese sea el resultado. Sin embargo, el camino para evitar ese desenlace es cumplir con la regla de las 5 Rs. Es decir, ayudar en la reindustrialización de Estados Unidos y garantizar la reciprocidad que implica compartir la responsabilidad de la defensa del territorio. Por otro lado, el reembolso a Estados Unidos por la defensa del territorio puede llevarse a cabo en parte gastando más e incrementando el porcentaje del PBI invertido. Cuando trabajaba con Trump, él me hacía siempre las mismas dos preguntas antes de reunirse con un aliado. ¿Cuál era nuestro déficit comercial con esa nación?
¿Y qué porcentaje del PBI gastaba ese país en defensa? Ambas preguntas son muy razonables. En mi opinión, él pone demasiado énfasis en el aspecto comercial, pero muchos estadounidenses no están de acuerdo conmigo. De hecho, la gente acaba de elegirlo como presidente por una amplia mayoría de votos y por segunda vez. Entonces, en lo que respecta a compartir las cargas, quizás el mejor enfoque sea manifestarle conformidad al presidente Trump. Es interesante la estrategia que adoptó Taiwán. Hace poco me reuní con el presidente. Regresé la semana pasada tras haberme reunido con miembros del Gabinete de Seguridad y otros funcionarios. Y el presidente de Taiwán anunció que buscará igualar o superar el porcentaje del PBI destinado a defensa de Estados Unidos. Pretende aumentar el presupuesto actual del 2,5% del PBI para superar el 3%. De momento está tratando de lograr que el Parlamento lo apruebe. Por eso me reuní con líderes parlamentarios de la oposición y les expliqué cuán importante era para Trump y para Estados Unidos el mensaje que Taiwán estaría enviando al adoptar esa medida. Y también les dije que era crucial enviarle esa señal a Xi Jinping, dado que se aprovecha de la debilidad de sus vecinos. Al adoptar esa medida, los taiwaneses le estarían mostrando al mundo que se están fortaleciendo, que no están estancados y que no escatiman en la defensa de su territorio. Por eso me parece fabuloso el mensaje que envió el presidente de Taiwán, al anunciar que buscaría elevar el porcentaje del PBI destinado a defensa por encima del 3%. Ahora, Estados Unidos tiene la responsabilidad de proveerle más armamento a Taiwán. Porque si bien ya compraba bastante, con este objetivo de incrementar masivamente el presupuesto de defensa, Taiwán querrá comprar aún más y Estados Unidos deberá ser capaz de proveer todo lo que necesite. Me parece muy bien que los taiwaneses demuestren que se hacen cargo de la responsabilidad que les toca respecto a la defensa de su territorio y que no pretenden que Estados Unidos se haga cargo de eso. Ayer, la empresa taiwanesa líder en la fabricación de chips semiconductores anunció que haría una inversión de $100.000 millones en Estados Unidos. Concretamente, esta compañía planea construir 3 fábricas más, con el fin de producir chips semiconductores de vanguardia, y también todo lo necesario para empacarlos y distribuirlos. Es decir, que Taiwán colabora con la reindustrialización, no critica a Estados Unidos, da sobradas muestras de respeto y brinda un trato recíproco. Estados Unidos colabora en la defensa del territorio taiwanés, pero a cambio el gobierno incrementa el presupuesto nacional de defensa. Y como dice el lema, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. El almirante retirado Lee Si-ming es un analista excepcional de la defensa de Taiwán, y a menudo dice esa frase. Él asegura que Dios ayudará a los taiwaneses si ellos se ayudan a sí mismos. Entonces, en el transcurso de una semana, el presidente de Taiwán ha logrado satisfacer 3 de las 5 reglas del presidente Trump. No le ha ofrecido un acuerdo por bienes raíces. Exacto. Tienes Todavía. razón en eso. Quisiera retomar algo que dijiste cuando Richard te preguntó qué opinaba el presidente sobre las esferas de influencia. Tú mencionaste que Donald Trump está abierto a la posibilidad de que el mundo se reordene y deje de ser como lo conocemos ahora. Hace algunos años, compareciste ante el Congreso y dijiste algo que luego repetiste hace algunos minutos. Concretamente, manifestaste que Xi Jinping se aprovecha de la debilidad de sus vecinos y que está convencido de que Occidente está en declive. Tú declaraste eso. Respecto a eso, un oyente nos envió una pregunta para ti por Instagram. Su nombre de usuario es RPG Skynet y quiere saber, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan probable es para ti que China invada Taiwán? En mi opinión, estamos viviendo el momento más peligroso de las últimas décadas en lo que respecta al estrecho de Taiwán. Y tengo un motivo concreto para sustentar esa afirmación. En la actualidad, Xi Jinping está absolutamente convencido de que Occidente no logrará mantenerse unido y de que Estados Unidos no podrá sostener su fortaleza. Según su percepción del mundo, Occidente está en declive. Publicó otro discurso en el que habló sobre esto. Y si bien ese discurso salió a la luz en el año 2023, lo habían mantenido en secreto durante 1 año y medio. El día de Año Nuevo, el presidente Xi Jinping lo publicó únicamente en idioma chino, porque no quería que nosotros lo leyéramos, pero necesitaba mantener informado a todo el partido. Por eso lo publicó en Qué suerte que chino. hablas mandarín con fluidez. He perdido algo de fluidez, a decir verdad, pero le dedico mucho tiempo a la lectura de documentos de fuentes primarias en chino.
En ese discurso que publicó en Año Nuevo, Xi Jinping dijo que la situación actual del mundo se podía resumir en que Occidente era un caos y China permanecía estable. Además aseguró que Occidente estaba en declive y que Oriente estaba en ascenso. Y por más que eso no sea estrictamente cierto en este preciso momento, el presidente Xi Jinping cuenta con que lo será en algún momento. En la actualidad, los occidentales tenemos algunos problemas. Y de hecho los discutimos abiertamente, a veces en el despacho oval y con visitantes extranjeros. Pero la economía de China está en retroceso. Su mayor activo de exportación en la actualidad son los emprendedores, porque la gente se está yendo de China. Quienes pueden irse lo hacen, aunque tengan que gastar mucho dinero, porque quieren asegurarse de que sus hijos no se criarán en una sociedad totalitaria que carece de un Estado de Derecho. Sigue siendo un momento muy peligroso el que estamos atravesando. Esto se debe a que una de las razones por las que China está en recesión económica es que Xi Jinping ha establecido una economía de guerra. Es decir, que está preparando la economía para que resista los efectos de una guerra y está dispuesto a aceptar las consecuencias. Por ejemplo, está listo para acumular alimentos, que de otra manera fluirían con más facilidad a menor precio y en embarcaciones extranjeras. También está acumulando cobre y todo tipo de otros insumos para la economía. Por otro lado, se está asegurando de que el sector privado esté alineado con sus objetivos, que incluyen aumentar el control del Partido Comunista de China sobre la economía y crear una base industrial de defensa más grande. Todos estos elementos indican que Xi Jinping se está preparando para la guerra. No sé en qué lugar ubicaría una posible invasión a Taiwán en una escala del 1 al 10. Pero puedo decir que ya está en marcha una campaña de presión muy intensa y que desde Pekín han estado cortando los cables submarinos que suministran Internet a la isla de Taiwán. Eso está pasando en este preciso momento. En las últimas 9 semanas, embarcaciones controladas por el ejército chino cortaron 5 cables submarinos. Sin embargo, estas tareas no forman parte de un plan oficial del gobierno. En realidad, se trata de buques civiles tripulados por civiles, a quienes el gobierno de China ha entrenado para llevar a cabo esta misión. La Guardia Costera de Taiwán detuvo hace poco por primera vez a una de las tripulaciones, en el momento preciso en el que estaba soltando el ancla, arrastrándola por el fondo y cortando un cable submarino de Internet. No hay muchos de esos cables y aún no se ha interrumpido el servicio. Pero cuando se corta un porcentaje alto de la totalidad de los cables submarinos, comienza a fallar la conexión. En mi opinión, esto se parece al comienzo de una cuarentena que arranca con la incomunicación. Por otro lado, creo que es interesante leer la doctrina actualizada del Ejército Popular de Liberación de China, que se publicó con posterioridad a la invasión catastrófica que llevó a cabo Vladimir Putin en Ucrania 3 años atrás. Porque en ella dice que uno de los errores más importantes de Putin, y por lo tanto algo de lo que aprender, es que no cortó el acceso de Ucrania a la información, ni la capacidad de difundir datos al resto del mundo. Por ese motivo, creo que estamos atravesando la primera fase de una cuarentena. Es exactamente a donde quería llegar. Muchas personas como tú y otros expertos en esta materia han hecho predicciones sobre la posibilidad de que China invadiera Taiwán en algún momento. Y todos dijeron que le tomaría a China algún tiempo, concretamente entre 3 y 5 años, poner en marcha su ejército y organizar adecuadamente sus reservas económicas. Aseguraron que el gobierno chino iba a ejecutar una toma de control por estrangulación, pero no en el futuro inmediato, sino más adelante. Pero ahora que atravesamos el segundo mandato de Trump, parece que todo lo que antes tenía un plazo de 3 a 5 años, ahora puede suceder en 3 o 5 semanas como máximo. Los plazos se han reducido de manera drástica. De hecho, comienzo a pensar que estamos en una etapa en la que la toma de control por estrangulación no sucederá dentro de 3 o 5 semanas. ¿Acaso está comenzando ahora mismo? Mencionaste que la empresa taiwanesa líder en fabricación de semiconductores invertiría mucho dinero. ¿Será que Taiwán busca que Estados Unidos no le haga lo que le hizo a Ucrania? Quizás los taiwaneses no quieren que los abandonen a su suerte, para luego llevarlos al despacho oval y humillarlos. Entiendo lo que dices. No sabemos exactamente lo que pasa por la mente de Xi Jinping, pero hay un hilo conductor muy consistente en sus discursos y en sus comunicados. Y el denominador común de todos ellos es que quiere recuperar Taiwán. Por otro lado, todo lo que Xi Jinping está haciendo, tanto a nivel local como internacional,
se relaciona con el lema al que siempre hace referencia, que es el sueño chino de rejuvenecimiento nacional. Y él ya ha mencionado que la esencia del rejuvenecimiento nacional es la unificación de China. Por esa razón, creo que debemos tomar en serio todo lo que dice. No creo que esté mintiendo. Pero tampoco me parece que sea imprudente, es decir, que no creo que vaya a avanzar a menos que crea que puede salirse con la suya. Entonces, tenemos que analizar cuáles son los factores más importantes que él tendrá en cuenta para determinar si puede salirse con la suya. En primer lugar, lo que debemos preguntarnos es si Taiwán tiene lo necesario para hacerle frente a China. Debería tener los recursos para convertir el estrecho de Taiwán en lo que yo llamo un foso hirviente. China invirtió cientos de miles de millones de dólares en la construcción de la armada más grande del mundo. Sin embargo, sus embarcaciones son extremadamente vulnerables en un escenario de ataque anfibio. Y con armamento relativamente económico se pueden hundir embarcaciones modernas. Ya vimos lo que sucedió en Ucrania. Mediante el uso de motos de agua controladas a distancia, que llevaban explosivos, Ucrania logró hundir un porcentaje significativo de la flota del Mar Negro de Rusia. Esto quiere decir que en estos escenarios, es posible destruir armamento muy costoso, incluso en un contexto bélico asimétrico, con un sistema de defensa bastante económico. En este caso, Taiwán podría estar preparando vehículos aéreos y de superficie no tripulados y misiles de defensa costera que se puedan transportar fácilmente en un camión o mover libremente por todo el territorio. Y con todo eso, podría hundir barcos de guerra extremadamente costosos. Creo que si Xi Jinping fuese consciente de esta posibilidad, lo pensaría más de 2 veces antes de referirse al lema del rejuvenecimiento nacional. Ese es el primer factor que debemos analizar. El otro es si existe una posibilidad concreta de que Estados Unidos apoye a Taiwán. Me parece que es muy importante que Estados Unidos no se desentienda del asunto, porque la mayoría de los ciudadanos estadounidenses no está de acuerdo con ese proceder. Si Taiwán finalmente cae y queda anexado a China a través de un bloqueo y una invasión, entonces Estados Unidos dejará de ser un país rico de la noche a la mañana. Veremos el colapso del mercado estadounidense. No será una simple crisis sino una como la de 1929. Y eso se debe a que una enorme cantidad de la riqueza estadounidense está concentrada en un número relativamente pequeño de empresas, como Nvidia, Apple y Amazon. Para su funcionamiento, todas estas empresas dependen de TSMC, la empresa taiwanesa que fabrica chips semiconductores, y que aparentemente va a hacer una gran inversión en territorio estadounidense. No hay otra alternativa. Samsung no puede hacerlo. Intel no está en su mejor momento y no puede hacer ni algo remotamente parecido a lo que hace TSMC. Eso significa que la economía tecnológica de Estados Unidos podría comenzar a colapsar. Y esa es la industria más representativa de la economía estadounidense. Si por negligencia o por enviar señales confusas, el gobierno persuade a Xi Jinping de que es momento de avanzar contra Taiwán, las consecuencias podrían ser severas. Porque Estados Unidos podría empobrecerse tal como pasó durante la Gran Depresión de 1929 y el presidente Trump tendría que afrontar las consecuencias hasta el final de su mandato. Sabemos que tienes que irte, Matt, y nos encantaría hablar contigo mucho tiempo más. Pero antes de que te vayas quisiera que conversáramos un poco respecto a Irán. Claro. Conocemos la política estadounidense referida a Irán, y hace poco Donald Trump anunció que Putin pasaría a tener intervención también. Por otro lado, sabemos que los iraníes te han amenazado a ti personalmente por el asesinato de Qasem Soleimani. Me preguntaba si podías hablarnos brevemente sobre ese tema. Sí, claro. A principios del año 2020, el presidente Trump tomó la decisión de atacar a Qasem Soleimani. Como consecuencia de eso, las personas que trabajaban en la Casa Blanca o que ocupaban puestos de relevancia en seguridad nacional pasaron a integrar la lista de objetivos a asesinar de Irán. Yo ni siquiera estuve involucrado en la toma de esa decisión, pero como en un informe periodístico aseguraron falsamente que yo había participado, acabé siendo parte de esa lista también. El problema es que la inteligencia iraní se basa en la lectura de Yahoo News. De todos modos, te diré qué opino respecto a este tema. Cuando me enteré de que Donald Trump había tomado la decisión y había atacado a Soleimani,
me preocupé mucho por las repercusiones que ese acto podía generar en toda la región. No obstante, estoy convencido de que el presidente Trump hizo lo correcto en ese momento. En mi opinión, fue muy valiente al tomar esa determinación. Además, nadie lo presionó para que obrara de esa manera. Según tengo entendido, fue una decisión que tomó por su propia iniciativa. Entiendo que analizó toda la situación y tuvo en consideración que el terrorista Qasem Soleimani era el principal responsable de la muerte de cientos de estadounidenses. Entre sus víctimas, había soldados de Estados Unidos que luchaban en las zonas de Irak dominadas por los chiitas. Sumado a eso, Trump recibió un informe de inteligencia, en el que se aseguraba que Qasem Soleimani estaba planeando ataques en sedes diplomáticas de Estados Unidos de todo el mundo. Se estaba preparando para matar a más ciudadanos estadounidenses. Por eso, creo que el presidente fue muy valiente al tomar esa decisión. Cuando tienes un trabajo que se relaciona con la seguridad nacional, tienes la obligación de tomar decisiones muy difíciles, en las que debes optar por la guerra o por la paz. Y si optas por el camino bélico para que la gente se sienta a salvo, no puedes pretender que eso no acarree consecuencias. Dicho esto, creo que Estados Unidos debería proteger a sus funcionarios y a sus exfuncionarios. En ese momento, se hizo mediante la solicitud de protección al servicio secreto o al servicio diplomático del Departamento de Estado. Pero creo que hay formas más económicas de hacerlo, e igual de efectivas, particularmente con la intervención del sector privado. En la actualidad, mi protección está a cargo del sector privado y estoy totalmente a salvo. Sin embargo, no creo que sea relevante a qué gobierno haya servido el funcionario. De hecho, la administración de Biden mató al líder de Al-Qaeda. Por eso, considero que el Estado debería proteger a los exfuncionarios del gobierno de Biden, quienes podrían sufrir ataques de yihadistas radicales a modo de venganza. En mi opinión, necesitamos algún tipo de plan y un fondo público cuantioso que se pueda destinar a soluciones privadas para la protección de los exfuncionarios. Sería muy beneficioso contar con un plan así. Ha sido un verdadero placer hablar contigo, Matt. Entendemos que tienes que irte para atender una llamada. Yalda y yo sabemos por experiencia propia que a veces esas llamadas no pueden postergarse. Nos encantaría poder seguir con esta conversación porque ha sido fascinante. Además, me parece que la gente no le dedica el tiempo suficiente a analizar y tratar de entender todo lo que sucede con China y con Taiwán. Es un conflicto que nos atraviesa a todos. Lo sepamos o no, estuve en Taiwán y en ese momento no me di cuenta de un detalle que es por demás relevante, y es que ningún dispositivo electrónico funciona sin los semiconductores que se fabrican allí. La economía mundial gira en torno a esa isla, especialmente en el ámbito de la producción tecnológica. Ha sido un placer hablar contigo. El placer fue Gracias. mío. Gracias a ambos. Gracias a ti. Hablemos pronto. Muchas gracias, Matt. Nos encantaría que regreses. Nunca es suficiente el tiempo Claro. que charlamos. Gracias. Saludos. Volveremos después de la pausa. Gracias, Nos Matt. vemos. Estamos de vuelta. Hablemos de lo que dijo Matt. ¿Qué opinas tú de todo lo que acabamos de oír? Para mí, Matt Pottinger es un gran pensador, y creo que la administración de Trump tuvo suerte de contar con él durante el primer mandato. Si bien no forma parte del equipo del presidente durante este segundo mandato, Matt fue de gran ayuda durante el primero, ya que ayudó a encauzar todas las políticas con respecto a China. Esa es su mayor área de especialidad. Por otro lado, Matt es una persona que entiende plenamente la ideología y los principios que defiende Xi Jinping. De hecho, él mismo nos acaba de contar que analiza minuciosamente muchos de los documentos y las declaraciones que emite el gobierno chino y pretende que las cosas que le preocupan a él también le preocupen al gobierno de turno. Me parece que es un pensador original. Por cierto, me resultó interesante que optara por un enfoque optimista respecto a cómo Trump está manejando la relación con Zelensky. Evidentemente, Matt cree que Europa, Estados Unidos y Ucrania quedarán mejor posicionados cuando esto se termine, aunque me parece que evitó hablar sobre las posibles consecuencias negativas de todo lo que está sucediendo, porque si la situación se descontrolara y se rompieran las alianzas transatlánticas, Rusia y China podrían aprovecharse de eso. De todos modos, considero que él es realista.
Y acabamos de escuchar a grandes rasgos cuáles son sus ideas. Me pregunto si Matt Pottinger seguía demasiado por la lógica cuando analiza a Donald Trump, y lo digo porque el presidente parece tomar decisiones de forma subjetiva. Por otro lado, también habla de la regla de las 5 Rs como si éstas fuesen sagradas. Asegura que Trump siempre seguía por esos principios. Por supuesto que lo que hizo fue una simplificación para dar un argumento, pero fue muy útil y lo recordaré. Nos dio una perspectiva positiva sobre Donald Trump y me alegra que lo haya hecho. Sin embargo, considero que no debemos perder de vista su ego y su carácter. A mí siempre me preguntan qué opino sobre los dichos de algún miembro del gabinete, del secretario de Estado o del ministro de Defensa. Y para mí ninguno de ellos importa. Tampoco fueron importantes durante el primer mandato, porque los echaron tan pronto como molestaron a Trump con alguna declaración, y ahora ha vuelto más seguro que nunca. Entonces, yo me pregunto si su ego es capaz de tirar por la borda todos sus principios. Creo que es posible que su personalidad anule por completo las reglas fundamentales que rigen su mandato. ¿Acaso la lógica que Donald Trump aplicaba a todos los aspectos de su gobierno ha quedado fuera de juego por culpa de su ego? Me refiero a que hay una parte de él, algo en su personalidad, que parece resultarle incontrolable y que de hecho condiciona su accionar. Claro, hace un par de días entrevisté al periodista Michael Wolff, quien se ha convertido en el biógrafo de Donald Trump. Básicamente, lo que él me dijo fue que es complicado entender al presidente Trump, ya que él suele basar sus discursos en frases cortas y titulares llamativos. Por eso creo que en la entrevista de hoy, lo que hizo Matt Pottinger fue tratar de ayudarnos, para que entendamos mejor cómo aborda habitualmente Donald Trump todos los desafíos que enfrenta como presidente. De todos modos, yo me quedo con una conclusión más importante de la conversación que tuvimos con él, y es que sin importar cuál sea el resultado geopolítico del conflicto en Ucrania, e independientemente de lo que haga Rusia al respecto, la potencia en la que debe enfocarse Estados Unidos es China. Según Matt, podríamos estar atravesando la primera fase de un conflicto bélico iniciado Claro, por China. ya comenzó la campaña de estrangulación Podemos de continuar Taiwán. analizando todos los movimientos de Donald Trump, pero estamos ante un gran peligro, al que gente como Matt Pottinger está comenzando a prestarle atención. Podríamos seguir hablando del tema indefinidamente, pero sé que tienes otra entrevista con Zelensky. Fue maravilloso verte con él. Gracias. Lo entrevistaste en un momento ideal. No podía creer que fuera real. Fue fabuloso verte sentada junto a él. Acababa de ocurrir el conflicto dentro del despacho Oval y el hombre del momento se dirigía a Europa. ¿Oíste lo que Trump dijo sobre el Reino Unido? Tú estás allí ahora. Comentó algo sobre las tropas británicas que podrían ir a Ucrania. Dijo que el Reino Unido era un país cualquiera que no había luchado en los últimos 40 años. Es decir, que para él, el Reino Unido es un país cualquiera. Asimismo, el vicepresidente Vance lo repitió. Fue él quien lo dijo. Es verdad que fue Así él. es. No lo había oído de Donald Trump. No, fue Vance el que dijo que ya verían qué pasaba. Si un país cualquiera quería enviar 20.000 tropas. También le dijo al primer ministro Starmer que en el Reino Unido no había libertad de expresión y él tuvo que corregirlo. ¿Qué te parece si hacemos algunas de nuestras predicciones antes de que debas irte? Bueno, yo voy a centrarme en Ucrania. Ya hablé sobre esto antes de la transmisión de emergencia de la semana pasada y volví a analizarlo en una conversación con Matt Pottinger. Sabía que Trump no le ofrecería nada. Estaba convencido de que no le daría garantías de seguridad a Zelensky. No tenía dudas sobre eso. Matt cree que es posible que Zelensky consiga algo en algún momento y quizás tenga razón. Pero yo creo que esto empeorará. En mi opinión, Donald Trump comenzará a tratar a Zelensky como si fuera su enemigo. Tratará de presentarlo ante el pueblo estadounidense y ante el mundo entero como el verdadero problema, el enemigo, el malo de la historia e incluso como un corrupto. Sospecho que Trump comenzará a hablar sobre la corrupción en Ucrania y alegará que los ucranianos malversaron los fondos enviados por Estados Unidos. Creo que pondrá en marcha una operación de distracción, porque siempre que quiere justificarse, alega que los demás cometieron fraude o fueron corruptos.
Por eso, sospecho que empezaremos a oír cada vez más sobre esta campaña de desprestigio del gobierno ucraniano. En ese sentido, Trump asegurará que el gobierno robó todo el dinero que envió Estados Unidos para la defensa de Ucrania y que lo envió a cuentas bancarias en Suiza. Dirá que Zelensky es un mal tipo, que es belicista y comenzará a tratarlo como un verdadero enemigo. Esa es mi predicción. Quizás esa sea una estrategia, como aseguró Matt Pottinger. No lo sé. Sí es una estrategia, es peligrosa. Entiendo que mucha gente es optimista por naturaleza y los optimistas creen que a veces debemos atravesar el dolor para superarlo o padecer mucho sufrimiento para que luego sucedan cosas buenas. Pero no Claro, siempre funciona esa estrategia, porque el sí. dolor también te puede matar. Trump lleva 5 semanas en el cargo de presidente, y tengo la sensación de que cada viernes por la tarde se va a descansar a Mar-a-Lago y vuelve el lunes con ganas de que todos los periodistas hablen de él. Primero arremetió contra Colombia, luego contra México y Canadá, luego fue el turno de Gaza y de Ucrania, por supuesto. Creo que todos estos movimientos improvisados que está haciendo van a afectar a los mercados y que los veremos colapsar otra vez como ya lo estamos viendo ahora. También creo que los empresarios empezarán a cuestionarse todo esto. Entonces, creo que mi predicción es que deberíamos observar cómo reaccionan los mercados cada vez que Trump toma alguna medida. Me parece que tenemos que estar atentos a cómo reaccionan ante cada guerra comercial, cada movimiento de China o de Ucrania o cualquier otra cosa, dado que somos comunicadores. Deberíamos prestarle atención a eso y hablar con economistas para ver cómo se mueven los mercados en el mundo. Bueno, Richard, tendremos que seguir conversando sobre estos temas en el futuro. Gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. Por supuesto que ya saben dónde encontrarnos. Recuerden seguirnos en Apple o Spotify y pueden enviarnos sus opiniones sobre lo que hemos discutido en el podcast de emergencia y en el episodio de hoy al correo de world@sky.uk. Gracias a todos, ha sido un placer y espero que estén disfrutando del podcast. Hasta la próxima.